Hola a todos, mi nombre es Nora García. En este video te voy a compartir el surgimiento de la contabilidad y con ello los registros contables. La técnica contable surge en el siglo XIV con Fray Lucas Pacioli. En este periodo existía lo que se denomina libro. En estos libros, en realidad eran empastados con hojas blancas. Y se utilizó o se destinó la primera parte del libro para registrar los bienes y la segunda parte del libro para registrar el origen o procedencia de esos bienes. Haciendo una semejanza de este libro, vamos a establecer el siguiente libro a través de esta imagen. En esta imagen tú podrás observar que tenemos la primera parte del libro, la primera hoja y la segunda hoja. Y Fray Lucas Pacioli dijo que la primera hoja la iba a utilizar para lo que eran bienes y la segunda parte para saber su origen o procedencia, de dónde provienen esos bienes. A esta primera parte de la hoja le asignó un nombre que se ha respetado hasta nuestros días, que es debe, y a la segunda parte de la hoja se le denominó haber. Estas asignaciones tienen un origen romano. En realidad lo que significa, debe tiene su origen en debitor, que significa persona sobre la que se tiene un derecho. Y haber, su origen es habilator, que significa persona que habilita o provee bienes. A partir de esta idea vamos a establecer un supuesto de operaciones comerciales y con ella explicaremos el uso que se dio de este libro. Para ello vamos a establecer el siguiente supuesto en un comercio o negocio. Mi primer supuesto es que en este negocio los socios están aportando 6,000 pesos en efectivo. Como Fray Lucas Pacioli habla que debo de considerar los bienes y debo de analizar de dónde provienen, pues entonces parto por decir en esta operación cuáles son los bienes que voy a tener. Pues en este caso lo que voy a tener es el efectivo en mi negocio y ese efectivo proviene de los socios. Entonces el registro se quedaría de la siguiente manera. Primera hoja que es el debe y segunda hoja que es el haber. Obvio, en el debe debemos de registrar los bienes y en el haber su origen o procedencia. Bien, entonces decíamos, lo que voy a tener, el bien que voy a tener, voy a hacer un pequeño... En este lado voy a considerar los bienes y aquí de dónde proviene. Y estos bienes provienen. ¿Qué bien tengo? Decía que tengo dinero que provienen de los socios. Entonces voy a poner que tengo dinero por 6,000 que provienen de los socios 6,000. Entonces, en primera instancia podemos decir que los bienes provienen de las aportaciones de los socios o bien de los recursos propios. Establezco otro supuesto. En este supuesto, en esta operación, vamos a indicar que se compra mercancía que es pagada en efectivo. Entonces, al analizar, digo, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener la mercancía que estoy comprando. Ese es el bien que voy a tener. La mercancía va a ser mi bien. ¿Y de dónde proviene? ¿Con qué la obtuve? Pues la obtuve con dinero porque pagué en efectivo. Al hacer el registro, entonces digo que voy a tener mercancía y esta proviene del dinero que yo pagué, obviamente. Estableceríamos para un tercer análisis otro supuesto y nuevamente me dice, los socios aportan mesas por 300 pesos. Entonces, nuevamente, el bien que voy a tener, pues son mesas, porque me están dando los socios mesas.
Mesas por 300. Nuevamente vuelvo a indicar que me lo dieron los socios. Y ratifico, los bienes provienen de las aportaciones o recursos propios. Las aportaciones de los socios son recursos propios. Establecemos otro supuesto. Venta de mercancía en efectivo. Analizando debo de ver el bien que voy a tener. Y al vender la mercancía lo que yo voy a tener es el dinero, el efectivo. Entonces yo voy a tener mi bien. En este caso, el bien que voy a tener es el efectivo, porque yo estoy vendiendo y lo que voy a recibir, lo que voy a tener en el negocio es el efectivo. Entonces, en este caso, ahora voy a anotar que aquí voy a tener dinero por 700 y proviene de la mercancía que yo vendí, que son 700. Puedo observar que aquí tengo mercancía y aquí es por ya no tengo mercancía, ¿ok? Muy bien, ahora continúo con un siguiente supuesto y me dice que compro mercancía que quedo a deber a Pablo Reyes. Entonces, si compro mercancía, el bien que voy a tener es la mercancía y en este caso se lo voy a quedar a deber a Pablo Reyes, lo compré a crédito. Comprar a crédito implica que compro y no lo estoy pagando. O que eso es comprar a crédito, que no se está concretando el cobro o el pago. En este caso, el pago. Compré la mercancía y no pagué, la quedé a deber. Entonces también puedo decir que los bienes también provienen de las deudas. Yo tuve la mercancía que me dio Pablo, le quedé a deber a él, pero yo ya tengo la mercancía. Entonces, los bienes provienen de las aportaciones o recursos propios y también los bienes provienen de las deudas. Al observar el libro, Fray Lucas Pacioli observaba que estos conceptos se repetían: dinero, dinero, mercancía, mercancía, dinero, socios, se repetían constantemente en el libro. Entonces dice, ok, pues si yo tengo un libro con bastantes hojas, pues puedo utilizar una hoja por cada uno de los conceptos. Entonces empezó a utilizar una hoja por cada uno de los conceptos y su primer concepto que utilizó es dinero. Entonces utilizaba dinero y empezaba a hacer, mantenía la misma idea. Y la idea era que la primera hoja era para registrar los bienes y la segunda hoja era para registrar el origen o la procedencia de los recursos. Entonces mantuvo la idea. En la primera operación, los socios aportan 6,000 en efectivo, lo que iba a tener era el dinero, y el dinero que iba a tener eran los 6,000 pesos que provenían de los socios. Los 6,000 pesos. En la segunda operación, que es exactamente la que muestro en este apartado, en la segunda operación indicaba que se compraba mercancía y se pagaba en efectivo. Entonces, en el análisis, al comprar mercancía, lo que íbamos a tener en el negocio era mercancía por 850. Abría su otra hoja, las dos partes de su hoja y las destinaba para el concepto de mercancía y decía, ok, voy a tener mercancía por 850 que pago en efectivo. Nuevamente, entonces, mercancía 850. Y como la pagaba en efectivo, pues entonces el origen de esta mercancía eran 850. Además que podemos observar que si yo no hago este registro, puedo observar que el dinero está del lado del debe porque representa un bien. Entonces aquí son bienes que voy a tener.
Y por lo tanto, si estoy utilizando dos hojas para controlar los bienes, aquí es cuando tengo el bien y aquí es cuando ya no tengo ese bien. En ese caso, como estoy pagando la mercancía, yo voy a pagar 850, aquí es cuando tengo dinero, y el lado contrario cuando ya no tengo ese dinero. O bien, tengo mercancía que proviene del dinero. Surge lo que se le denominó como teoría de la partida doble. Y la teoría de la partida doble me indicaba que a cada cargo correspondía un abono. A cada cargo correspondía un abono. Y eso tiene un fundamento lógico. Yo tengo dinero, 6,000, que provienen de los socios. Tenía que registrar la misma cantidad, no podía registrar otra cantidad. ¿Ok? Entonces, respetando la teoría de la partida doble, a cada cargo corresponde un abono por la misma cantidad. Continúo con la siguiente operación. En la siguiente, los socios aportaron las mesas por 300 pesos. Entonces, la cuenta que el concepto que debo de manejar son mesas. Y la cantidad son de 300 pesos. Voy a tener mesas por 300 pesos, por lo tanto, se va a hacer el registro en el debe. Y proviene de los socios, que tengo que hacer el registro en el haber. A estos registros, a estas anotaciones que yo hacía en el lado del debe, se le denominó como cargos. Y a las anotaciones que hacía en el lado del haber se le denominó como abonos. Continúo haciendo operaciones de tal suerte que si yo termino por hacer la última, todavía me faltan 2 operaciones. Si yo hago la operación o registro la operación de venta de mercancía en efectivo, lo que significa aquí es, al analizar qué bien voy a tener, pues voy a tener el dinero que proviene de la mercancía, porque al vender yo recibo dinero. Entonces el efectivo se registra en el lado del debe, es decir, se cargan 750. Y estos 750 provienen de la mercancía, 750, y se abona a mercancía. Decíamos que del lado del debe se llama cargo, del lado del haber se llama abono. Esta anotación de 6,000 es un abono. Esta anotación de 300 es un abono. Y por último, la operación 5. Compro mercancía que se quedó a deber a Pablo Reyes. En este caso, nuevamente, si compro mercancía, lo que voy a tener es mercancía. Y estoy comprando mercancía por 200 que se queda a deber a Pablo Reyes por 200. Entonces, se utilizaba una hoja por cada uno de los conceptos. Esto es la segunda fase de la contabilidad. Inicialmente todo se registraba en una sola hoja, posteriormente se utilizaron 2 hojas para cada uno de los conceptos. De estas hojas del libro surge lo que se denomina el esquema de mayor. En realidad el esquema de mayor surgió porque para facilidad se mantuvo la idea de lo que era el registro. Vamos a borrar. Únicamente el estar utilizando 2 hojas para el libro, me imagino que debió ser, en esos tiempos los libros me imagino eran muy costosos. Entonces es por ello que mantuvo la idea de lo que era el registro, de que el libro tenía un lado, tenía 2 lados, pero posteriormente ya nada más fue haciendo estas T's a lo que se le denominó como esquema de mayor. Este es el
esquema de mayor, cuya base histórica eran las 2 hojas de un libro, y se le conoció como libro mayor. En este libro mayor, se han considerado, en estos libros se consideraban conceptos que eran breves y entendibles. A estos conceptos se le asignó el nombre técnico de cuenta. Los conceptos de las cuales surgen las operaciones se le denomina como cuenta. Y la cuenta en sí, si yo considero esta cuenta, la cuenta se llama dinero. Y si yo traspaso esta cuenta, pues vengo a considerar los elementos de la cuenta. Y digo que la cuenta debe de tener un nombre breve y entendible. Esa sería la primera parte. Debe de tener un nombre breve y entendible. Obvio, la cuenta tiene 2 elementos que son importantes, que son el debe y el haber. Son las 2 partes de la hoja, debe y haber. Y que en la cuenta tú puedes registrar en el lado del debe, si tú haces alguna anotación o registro en el lado del debe, se le va a denominar como cargo, pero si tú haces un registro o una anotación en el lado del haber, se le va a denominar como abono. Una vez que se terminaba el periodo de un periodo determinado, que a veces se han considerado como mensuales, semestrales, cada uno lo define, actualmente son anuales. En algunas empresas y en algunas todavía sigan manteniendo semestrales, dependiendo del giro. Una vez que se terminaba el periodo, Fray Lucas Pacioli cerraba el libro. Cerrar el libro era hacer una línea completa, realmente de inicio a fin. Hacía una línea que indicaba que ya habían terminado todas las operaciones. Al haber terminado con todas las operaciones, sacaba la sumatoria de los cargos, 6,000 más 700, y registraba la operación, que eran 6,700. Sacaba la suma de los abonos, que en este caso pues eran 850 más 0, pues siguen siendo los mismos 850. Y a esta sumatoria de los cargos le denominó como movimiento deudor, y a la sumatoria de los abonos le denominó como movimiento acreedor. En este caso el movimiento deudor son 6,700 y su movimiento acreedor son 850. Entonces, como es superior el movimiento deudor, se va a obtener una diferencia entre 6,700 y 850. Y esa diferencia se anota donde el movimiento es mayor. En este caso, el movimiento deudor era mayor que el movimiento acreedor. Entonces, por lo tanto, la anotación se hace del lado donde el movimiento es mayor. Y se indica que este sería un saldo deudor. Pero si en caso contrario, cuando el movimiento acreedor es mayor y tuviera que anotar aquí la diferencia en el lado del haber, entonces aquí se le denominaría como saldo acreedor. Muy bien. Ya tengo el saldo deudor, saldo acreedor. Estos son los elementos de la cuenta. La cuenta debe de tener un nombre breve y entendible. Consta de 2 apartados que son el debe y el haber. En el debe se van a registrar los cargos. En el haber se van a registrar los abonos.
El cargo en sí es una anotación en el debe. El abono es una anotación en el haber. El movimiento deudor es la suma de los cargos. El movimiento acreedor es la suma de los abonos. El saldo deudor es la diferencia entre movimiento deudor menos movimiento acreedor cuando el movimiento deudor es mayor. Si hubiese sido el movimiento acreedor mayor, entonces sería un saldo acreedor. Ahora bien, vamos a continuar explicando lo que son las reglas del cargo y del abono. Para explicar las reglas del cargo y del abono, vamos a volver a retomar los datos que habíamos considerado de las operaciones, de los supuestos de las operaciones que establecimos inicialmente. ¿Ok? Bien, entonces, nuevamente retomando, vuelvo a borrar las operaciones para hacer un análisis nuevamente de ellas. Recuerden que ya no se establecen estos cuadros de la primera hoja y segunda hoja, sino simplemente se hizo el esquema para mayor facilidad, porque ya posteriormente, imagínense anotar tantos cuadros en una hoja, representaba incluso tiempo el estar haciendo los cuadritos, porque tampoco ya no se pretendía desperdiciar el espacio del libro. Ahora bien, vamos a analizar nuevamente. Dice que voy a tener bienes que provienen, podemos decir que proviene, esos bienes van a provenir de aportaciones o de deudas. Además, a estos bienes se le asigna un nombre técnico. El nombre técnico que se le asigna es activo. Y a las aportaciones también se les asigna un nombre técnico, que es capital. Y a las deudas, el nombre técnico de pasivo. Pasivo va a significar deudas, activo representa bienes y el capital son aportaciones o recursos propios. Ahora nuevamente volvemos a retomar. Los socios aportan 6,000 en efectivo. Y empiezo a considerar. Los socios aportan 6,000 en efectivo. Voy a tener, como me están aportando los socios, pues nuevamente vuelvo a indicar, son 6,000 que voy a tener de dinero y que provienen de los socios. Entonces, el dinero es un bien. Cada que tengo bienes, se cargan. Cada que tengo aportaciones, se abonan. Entonces, empiezo a establecer mis reglas. Cada que tengo bienes, se carga. Cada que tengo aportaciones, se abonan. Y empiezo con mi regla. Y mi regla me va a decir que cada que tengo bienes se carga y cada que tengo aportaciones se abonan. Le vamos a dar un tono más en la que se le dé mayor énfasis a nuestra regla. Y bien, entonces en esta primera regla estoy diciendo que los bienes se cargan. Recuerden que a esto se le denomina debe y que del lado del debe se van a registrar los cargos. A este lado se le denomina haber y en él se van a registrar las aportaciones. Muy bien, ya hicimos nuestra primera anotación. Continuamos con la siguiente operación. Y la siguiente operación, la número 2, es compra de mercancía en efectivo. Busco la cuenta de mercancía. Como voy a comprar mercancía, voy a tener bienes. Nuevamente,
establezco que voy a tener bienes por 850. La compré en efectivo y nuevamente, si tengo bienes, cargo. Si tuviera más dinero, vuelvo a cargar, porque cada que yo tengo dinero es un bien y cada que yo tengo bienes, se cargan. Si yo tuviera más dinero, otros 1000 pesos, pues los tendría que cargar. Pero en este caso, nuevamente, es únicamente para ejemplificar. Si tengo dinero, se carga. Si tengo más dinero, pues se carga, porque cada que tengo dinero es un cargo. Cada que tengo bienes son cargos. Ahora sí, vuelvo a retomar la operación. Compré mercancía 850 pesos. Vuelvo a retomarla. Compro mercancía por 850 pagando en efectivo. Entonces, en este caso, esos 850 de mercancía provienen del dinero y por cuestiones lógicas, si aquí estoy utilizando para cada que yo tengo dinero, pues aquí sería para cuando ya no lo tengo. Entonces aquí establezco la regla y la regla es que cada que tengo dinero se carga. Cuando ya no tengo el dinero o el bien, se abona. Cuando tengo bienes, se carga. Cuando disminuyen mis bienes, se abona. Y surge la primera regla del cargo y del abono. Los bienes se cargan y se abonan cuando disminuyen. Entonces vamos a establecerla. Los bienes se cargan y se van a abonar cuando disminuye el bien. ¿Ok? Entonces está mi primera regla del cargo y del abono. Y la primera me dice que los bienes se cargan y se abonan cuando disminuye. Continúo con otras operaciones. Los socios aportan mesas por 300 pesos. Nuevamente vuelvo a indicar cuál es el bien que voy a tener y en este caso voy a tener las mesas y como tengo mesas voy a cargarla por 300 y provienen de los socios que son 300. Entonces en términos reales las aportaciones se van a abonar. Todo lo que son aportaciones se van a abonar. Ya la habíamos registrado esa parte, las aportaciones o recursos propios se abonan. Y nuevamente aquí la mesa, que es un bien, se carga. Continúo con la siguiente operación, venta de mercancía. En efectivo, voy a recibir dinero, son 700 pesos. Si recibo dinero, recibo bienes, tengo bienes, se carga. Entonces, en este caso voy a tener 700 pesos que voy a tener de dinero y es por la mercancía. Aquí es cuando tenía la mercancía. Si tengo mercancía, se carga. Pero por razones lógicas, tengo dos hojas para controlar la mercancía. Y si en este caso estoy utilizando la primera hoja para cuando yo tengo mercancía, si ya no tengo la mercancía porque la vendo, pues voy a utilizar el lado contrario. Entonces, en este caso, ya no voy a tener mercancía porque la estoy vendiendo. ¿Y la estoy vendiendo por 700 pesos? Sí. Entonces, aquí me voy a posicionar y voy a registrar la salida de mi mercancía por 700 pesos. A todo cargo corresponde un abono por la misma cantidad. Cargué 700 en dinero porque voy a tener dinero y aboné 700 pesos de mercancía porque ya no tengo la mercancía, ya la vendí. Cuando tengo bienes, cuando disminuyen mis bienes. Vuelvo a ratificar la regla cuando tengo bienes y cuando disminuyen mis bienes. Ahora bien,
Voy a continuar la operación con compra de mercancía que quedó a deber a Pablo Reyes. En este caso, nuevamente compro mercancía por la cantidad de 200 pesos. Hago un cargo en mercancía y ya tengo la mercancía. ¿De dónde proviene? De Pablo Reyes. Y entonces decimos que la mercancía también proviene de las deudas. Los bienes también provienen de las deudas. Los bienes se cargan, las deudas se abonan. Entonces aquí me da una regla importante que me está indicando que las deudas se están abonando. Y si lo puedo observar, pues sí, son los 200 pesos de mercancía que provienen de Pablo Reyes, que es una deuda. Entonces aquí pongo que las deudas se abonan. Y voy a poner énfasis en esta regla. Muy bien. Bueno, aquí vamos a asumir que la primera parte de la hoja es el debe, la segunda parte de la hoja es el haber. La primera parte de la hoja el debe, la segunda parte de la hoja el haber. Cargos y abonos. Los bienes se cargan, se abonan cuando disminuyen. Continúo realizando otra operación y voy a incrementar una más. Y en este caso, la operación que estoy incrementando es que pago en efectivo 100 pesos a Pablo Reyes. Y el efectivo es el dinero. Aquí en este caso tengo el dinero. Cuando tengo dinero, se carga. Cuando ya no lo tengo, se abona. Entonces, aquí en este caso estoy pagando a Pablo Reyes 100 pesos. Tengo que sacar el dinero. Y hago un abono de 100 pesos. Porque debo de sacar esos 100 pesos que le voy a pagar a Pablo Reyes. Lo voy a identificar con un color. Estoy sacando el dinero de Pablo Reyes. ¿Y qué es lo que pasa con Pablo Reyes? Yo estoy utilizando a Pablo Reyes, también le estoy destinando 2 hojas y me dice que las deudas se abonan. Por eso aquí tengo esta deuda. Esta deuda, esto representa en sí una deuda. Estos 200 pesos son de deuda. Pero si yo ya le estoy pagando a Pablo Reyes, ¿voy a seguir teniendo esa deuda? No, por razones lógicas no. Y si yo voy a destinar esta hoja para la deuda, para cuando yo tengo deudas, entonces voy a utilizar el lado contrario para cuando ya no tengo esas deudas, cuando disminuye mi deuda, cuando pago la deuda. Es decir, aquí pondría el cargo. Cargo, abono. Cargo a Pablo, disminuye mi deuda y abono a dinero, porque también disminuye mi dinero. Pagué, salió el dinero y con ello ya no tengo la misma deuda. Si yo veo aquí 200 menos 100, porque el cargo y el abono en sí se restan, me quedaría un saldo de 100, una deuda todavía de 100 pesos. Entonces aquí surge otra regla y me dice que las deudas se abonan, pero se pueden cargar cuando yo pago la deuda. Y por último, vamos a establecer otra operación más. Y en esta operación más dice que un socio retira 100 pesos que se le paga en efectivo. Checo los socios. Los socios aportaron 6,000 y la aportación de acuerdo a la regla me dice que se abona. Aportaron otros 300 y de acuerdo a la regla las aportaciones se abonan. Pero si el socio va a retirar su dinero, pues su aportación ya no va a ser de los 6,300 pesos, porque él ya pretende retirar de todo eso que aportó 100 pesos y se lo voy a regresar en efectivo. Entonces, al regresarle el dinero de esos 100 pesos en efectivo, pues ya no voy a tener tampoco todo este dinero, que son 6,700.
tengo que sacar esos 100 pesos que le voy a regresar a los socios. Entonces saco 100 pesos que estoy regresando a los socios y por lo tanto su aportación ya no es de 6,300, disminuye la aportación de los socios porque están retirando sus recursos. Hay un retiro de recursos por parte de los socios que son 100 pesos. Entonces tengo aquí el cargo y el abono. Lo vamos a identificar con otro tono para que sea visible. Y ahí están los 100 pesos. El socio retiró su dinero y salió el dinero de nuestra empresa, de nuestro negocio. Entonces surge la tercera regla del cargo y del abono. Las aportaciones se abonan, pero cuando un socio retira sus recursos, cuando hay retiro, por parte de los socios, obviamente, esto se carga. Hablando en términos técnicos, los bienes se les denomina activo. Entonces, los activos se cargan cuando hay activos y se van a abonar cuando disminuye el activo. Ok, vamos a considerar con palabras. Disminución de activo o disminuye el bien. Y lo mismo, las aportaciones son capital, el capital se abona y se puede cargar el capital cuando se retiran los recursos, se disminuye el capital. Disminuye el capital. Las deudas se abonan y se pueden cargar cuando yo pago las deudas. Obvio, recuerden que esto era cuando estaban las dos hojas. Voy a asumir que esta es la hoja por completo, la primera hoja del debe, la segunda hoja del haber. Les dije que a medida que va evolucionando la contabilidad, pues esto ya no se llevaban por hojas, sino realmente ya nada más se pintaba la hojita, pero pues sí costaba un poquito más de trabajo y ya nada más se pintó lo que era la separación de las dos hojas, formando una T. Entonces, estas reglas, la primera, segunda regla y tercera regla, ya presentándola en su esquema, dice que los bienes se cargan, se van a abonar cuando disminuyen. Que las deudas o pasivo, las deudas se abonan, se van a cargar cuando disminuye la deuda. Y en el capital, la aportación se va a abonar cada que haya alguna aportación de los socios o las aportaciones en sí se abonan. Se van a cargar cuando disminuyen las aportaciones. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí hemos visto lo que es la estructura del cargo y del abono, las principales reglas del cargo y del abono, que son los bienes se cargan y se abonan cuando disminuyen los bienes. La segunda regla es las aportaciones o capital se abona y se carga cuando se retiran los recursos o disminuye el capital. La tercera regla, que son las deudas se abonan y se cargan cuando yo pago la deuda. También es importante que vuelva a hacer la acotación. Vimos lo que es la teoría de la partida doble. Y la teoría de la partida doble me indica que por cada cargo se va a dar un abono por la misma cantidad. Por cada cargo, un abono por la misma cantidad. Manifestamos también que dentro de la estructura de la cuenta debe de llevar un nombre breve y entendible
que esa cuenta va a tener dos partes, una que se llama debe, otra haber, que en el debe se van a registrar cargos y en el haber se van a registrar abonos. La suma de los cargos se le denomina movimiento deudor, es a la suma de los abonos movimiento acreedor y a la diferencia entre estos movimientos se le denomina saldo. En este ejemplo hemos estado manejando conceptos únicamente que son entendibles. No obstante, esos conceptos, a medida que ha avanzado la contabilidad, a medida que los negocios necesitan conocer y comprender lo que las otras empresas están manejando, se han establecido nombres estándar para estas cuentas. Actualmente, el dinero se le denomina como caja. A los socios se le denomina o tiene el nombre técnico de capital social. La mercancía sigue recibiendo el mismo nombre. La mesa se llama mobiliario y equipo. O también lo denominan como equipo de oficina. En el caso de Pablo Reyes, es una deuda y se le llama, en este caso fue de la mesa, se le llama acreedor. Diverso. Estos nombres estándar los estaremos checando en el próximo video. Por lo tanto, pues doy por concluido este video. Espero que haya quedado claro y si no, sigo a sus órdenes.